Bueno, vamos a ver el segundo protagonista. Ahora, hermanos, vamos a ver esta misma historia. Ya vimos la historia en los lentes del pueblo, pero ahora vamos a hacerlo en los ojos del faraón. En términos narrativos, diríamos, en términos narrativos, el segundo gran protagonista es el rey de Egipto, que va a iniciar a ser mencionado en el capítulo 1, versículo 8, ¿no? Donde dice que se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Más tarde va a ser sustituido por otro faraón que se mencionará en el versículo 23, capítulo 2, versículo 23, donde dice: aconteció que después muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel comenzaron a clamar. Es decir, hay uno más que aparentemente era mucho más cruel que el primero, que hizo que el pueblo empezara a clamar. Bueno, muchos historiadores han identificado a este faraón como Seti primero o Ramsés segundo, perdón, que parecen ser los faraones más apropiados por sus famosas construcciones, ¿no? Que evidentemente el tema de la construcción viene muy de la mano con el pueblo de Israel. Pero realmente al autor bíblico no le interesan los nombres porque sigue teniendo una enseñanza teológica lo que ellos escribieron. Eh, Tal vez es probable que quienes lo escribió no sabía cuáles eran el nombre de estos personajes. En todo caso, ¿no es cierto? Eh, el poderoso queda sin nombre, ¿viste? El poderoso queda sin nombre. Este fenómeno es muy común en la literatura sagrada, porque si ustedes dan cuenta, las bestias que aparecen en el libro de Apocalipsis también no tienen nombre. Entonces, lo importante no es el nombre para identificarlo, sino más bien la crueldad eh, que tienen estos personajes para oprimir. Y bueno, a través de este relato queda dibujada un poco la ideología que tiene el opresor. Ahora lo vamos a ver en Faraón, pero van a darse cuenta que hoy los opresores actuales tienen las mismas patologías, ¿no? Siguen el mismo patrón incluso psicológico. Muy bien. Dos rasgos sirven para el autor bíblico para identificar a estos poderosos llamados faraones. El primero de ellos no conoce a José, pero siente miedo de que los israelitas empiezan a crecer. El lector del libro del Génesis, hermanos, intuye lo que significa este primer dato de lo que es el tema del faraón. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles para el faraón en el Génesis y consecuentemente los momentos difíciles que pasó Egipto, el que salvó a este pueblo y a este faraón de la ruina fue un hombre llamado José. Gracias a él, tanto Egipto como faraón no fueron consumidos por el hambre que se suscitó en aquellos tiempos por la inmensa sequía que se produjo. Pero evidentemente los años pasan y eso se olvida, ¿no? La ingratitud sí forma parte de los opresores. Un opresor, alguien que oprime y lastima a otro, eh, olvida la gratitud y se convierte en un ingrato hecho y derecho, ¿no? Los egipcios ahora ven a los israelitas no como los que en algún momento les ayudaron a vivir, ¿no? Sino como un futuro peligro porque estos se estaban multiplicando, pero también como un buen negocio, porque era obra de mano barata lo que tenían los egipcios en las personas del faraón. Estos dos fenómenos, hermanos, se empieza a gestar lo que es la opresión.
todo lo que tiene que ver con oprimir a alguien pasa por verse amenazado y pasa porque encuentran en otras personas la manera de explotarlos para beneficio propio. Esos son los rasgos característicos de las sociedades de los tiranos y en este caso de Faraón. Comienza el fenómeno de la opresión en contraposición con los lazos de amistad y fraternidad que deben unir a las personas y a los pueblos. No hay peor enemigo de la fraternidad que la enemistad provocada por la opresión. A partir de ese momento, solo son los israelitas para los egipcios posibles enemigos. Tenían miedo, pero también posibles esclavos, porque eran mano de obra barata. Por eso en el capítulo 1, versículos 13 y 14, vemos que dice el Éxodo, acuérdense en el Éxodo, pero ahora el capítulo 1, versículos 13 y 14 dicen, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio a la cual los obligaban con rigor. Es decir, los egipcios les impusieron duros trabajos y les amargaron la vida, pues para oprimirlos, ¿no? Para oprimirlos. El miedo que tenían los egipcios, representado en Faraón, pues los obligaba a esclavizarlos y como un fenómeno alterno tenían mano de obra barata. Eso pasó con el primer faraón. El primer faraón manifiesta miedo y un oportunismo para oprimir al pueblo de Israel. Pero el segundo faraón es mucho más cruel que el primero, porque el segundo faraón se le atribuye una característica muy propia de este tipo de personalidades, que es la obstinación, la terquedad, el falso orgullo. El falso orgullo, que eso fue lo que el segundo faraón va a ser el protagonista principal de todo el relato, y vamos a ver cómo este hombre de manera continua va a presentar una terquedad impresionante que lo va a hacer no escuchar consejo alguno. Pero esta obstinación es bien curioso, hermanos, que Dios ya se lo va a advertir a Moisés antes de que empiece el trabajo. Vean lo que dice el capítulo 3, versículo 19. Dios le aclara a Moisés, le va a decir, mira, a lo que te vas a enfrentar va a ser difícil, ¿no? Porque en el capítulo 3, versículo 19 dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Dios le estaba advirtiendo a Moisés, sé que el rey de Egipto no los dejará marchar si no lo obligo, porque él no lo va a hacer de buena voluntad. Los grandes opresores, hermanos, se vuelven uh, obstinados en sí mismos, ¿no? Y esta advertencia que Dios le da a Moisés de a lo que se iba a enfrentar en la persona de Faraón, se revela o se hace notar o se cumple esta advertencia cuando Moisés se enfrenta a Faraón. Y la respuesta que recibe de Faraón es la que aparece en el capítulo 5, versículo 2. ¿Y qué le responde Faraón, este hombre obstinado, cruel? Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es este que cree que yo le voy a obedecer? Ni ahí. Es más, ni lo conozco. Y por lo tanto, como no lo conozco, pues ni piense en lo absoluto que va Israel a salir. Esta respuesta, hermanos, nos da a entender que el opresor nunca reconocerá a Dios, ni lo tomará en cuenta, ni lo tomará en cuenta.
dirá que Dios no existe. Y por lo tanto, como Dios no existe, Él es la verdad y la justicia, ¿no? Si Moisés, fíjense, si Moisés, en vez de haber nombrado a Yahvé o a Jehová, hubiera invocado la protección de Ra o de Amón, que eran los dioses egipcios, pues tampoco hubiera sido muy buena la respuesta de Faraón, porque aun cuando Faraón adoraba a estos dioses, él se creía parte de la divinidad, ¿no? Entonces, en este relato no es cuestión de nombres, no es cuestión de formaciones religiosas, más bien es qué es lo que le interesa a Faraón, cuáles son sus verdaderos intereses. Y entonces vemos que el opresor está pues muy metido en lo que a él importa. No le van a importar los demás, solo le va a importar su propio beneficio. Y a eso, vean lo que dice el versículo 4 del Éxodo 5, Éxodo capítulo 5, versículo 4, vean claramente cuál era la intención de Faraón. Dice, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les haréis cesar. Perdón, versículo 4, estaba yo leyendo el 5. El 4, capítulo 5, versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, déjense de tonterías, ¿no? Y vuélvanse porque si no la casa pierde, diríamos en términos hoy coloquiales. La casa pierde. Aquí hay que trabajar, aquí hay que laburarle. Aquí necesito plata, ¿no? El opresor siempre va a sacar ventaja de aquellos que pueda sacar ventaja. Y entonces el relato nos dice que empieza a adoptar medidas más crueles con el pueblo. Pronuncia unas palabras que sin conocerlas han obedecido los opresores en todos los tiempos. O sea, todos los opresores de todos los tiempos han dicho estas mismas palabras. Vean lo que dice el versículo 9. Y es así como muchos pueblos han sido oprimidos. Agrávese la servidumbre sobre ellos. Estoy leyendo el versículo 9 del capítulo 5. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabra mentirosa. No le den oídos a esos que vienen a decirles que necesitan cosas mejores. Cierren los oídos porque esos están hablando puras mentiras, ¿no? Ustedes dedíquense a lo suyo. Lo suyo es acá, trabajar, para mí, claro, ¿no? Que el pueblo no tenga tiempo ni de escuchar, ni de pensar, que no advierta que la dura situación a la que están sometidos no va a tener algún día solución. Y fíjense que esta táctica, queridos hermanos, de robarle los sueños y los pensamientos a las personas es muy propio del explotador. Es decir, ocupa tu cuerpo, ocupa tus herramientas de trabajo, vacía tu espíritu, no pienses, no reflexiones, no medites, no tomes decisiones, ¿no? Y entonces quedan a merced de las personas que los quieren manipular. Y quienes no aceptan esta postura del opresor, son acusados de perezosos, porque el versículo 17 del capítulo 5 dice, y él respondió, estáis ociosos, ¿sí? Ociosos, y por eso decís, vamos a ir a ofrecer sacrificios a Jehová. O sea, estás de flojo, estás de haragán, estás sin hacer nada, ¿no? Vos ponete a trabajar, vos no pienses, no tenés derecho a pensar, porque si pensás, eso es para gente floja, ¿no? Aquí hay que trabajar. Eso es muy, muy usual de todos los que tratan, hermanos, incluso no en aspectos políticos, solo, también en aspectos religiosos. Hay muchos líderes religiosos, ¿no es cierto?, que adoptan estas tácticas, pues para oprimir a sus iglesias y a sus feligreses y para que ellos hagan lo que ellos quieren.
hasta ahora Dios ha intentado resolver el problema de buena manera dialogando con el rey a través de Moisés. Dios le va y le habla y le dice, pero en vista de que no hay cómo hacer cambiar la obstinación y la terquedad de este faraón, se decide empezar a actuar con justicia. El capítulo 7, versículo 4 lo dice de manera solemne, ¿no es cierto? Y Faraón no nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y lo sacaré. Faraón no quiere escuchar, bueno, yo pondré mi mano. Y empieza el gran enfrentamiento que lo hemos leído a través de las plagas, ¿no? De las 10 plagas. Pero suceden cosas interesantes en el relato de las plagas. ¿Por qué? Si Moisés cuenta con la ayuda de Dios a través del bastón, ¿no? Del palo milagroso, Faraón va a contar con la ayuda de sus magos. Entonces, ahí va a haber como una serie de competencias. Fíjese, en la primera plaga, cuando el agua es convertida en sangre, va a terminar en empate. ¿Por qué? Porque el rey se va a obstinar tanto que va a hacer lo mismo. Entonces, como hizo lo mismo y sus magos hicieron lo mismo, el faraón seguramente volvió a su casa tranquilo diciendo no hay de qué preocuparse. Un milagro, un milagro más, un milagro menos, pues no puede cambiar la política económica del país. Aquí necesitamos facturar, ¿no? Y yo no le voy a dejar ir a la mano de obra barata. Entonces, el pueblo egipcio va a pagar las consecuencias de la obstinación de su faraón, ¿no? De su rey. ¿Cómo lo hace? Pues va a tener que ir a buscar agua por no sé por dónde, porque todo el agua está convertida en sangre. Fíjense, la segunda plaga, que es la plaga de las ranas, comienza ya una preocupación en el rey. Incluso el faraón le va a pedir a Moisés que interceda ante Dios para que las aleje. Y ahí empieza este juego del faraón, ¿no? Va a empezar a prometer, a decirle, si vos haces eso, ¿no? El capítulo 8 del 4 al 10 dice claramente, si vos haces eso, yo dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ah, ahí el faraón, antes que había dicho, yo ni conozco a ese tal Jehová. ¿Quién es ese tal Jehová? Ah, pero ahora, en la segunda plaga, ahora sí, parece ser que empieza a saber quién es Jehová y reconoce que solo Jehová o Yahvé puede salvarlo, puede librarlo de las ranas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede con toda persona obstinada? Cuando pasa el peligro, el faraón se endureció y no los escuchó. El capítulo 8, versículo 11 dice, capítulo 15, perdón, capítulo 8, versículo 15, dice, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón, no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Esta actitud que se empieza a endurecer se muestra más llamativa durante la plaga de los mosquitos. Ahí ya sus magos no pueden hacer absolutamente nada contra ella. Y entonces incluso los magos de Faraón empiezan a identificar y dicen, este es el dedo de Dios. Este es el dedo de Dios. Y bueno, a partir de este momento de la plaga de los mosquitos, ya los magos no volverán a intervenir porque no tienen más poder para eso. Solo se mencionará a los magos en el capítulo 9, versículo 11, porque incluso a ellos en la plaga de las úlceras les toca el cuerpo. Pero ni aún así el rey vuelve a escuchar, se vuelve un muro impenetrable. No solo no escucha a Moisés, tampoco escucha a sus asesores, a sus magos. En la plaga de las moscas empieza una segunda negociación muy hábil, ¿viste? Eso, los opresores son habilísimos para conseguir lo que quieren. ¿Y qué es lo que dice este faraón? Está bien, vamos a hacer negocio, pero no se vayan tan lejos. Hagan sacrificios aquí en mi territorio. Bueno, la plaga se va, vuelve a endurecer su corazón y va a suceder lo mismo en la plaga del ganado, en la plaga de las úlceras.
Cuando llega la plaga del granizo, ¿no? Van a entrar en escena los ministros del rey, sus consejeros reales. Estos no van a realizar prodigios como lo hicieron sus magos, sino lo van a aconsejar, le van a decir, rey, para un poco. Y entonces vemos en el capítulo 9, en este relato de la plaga del granizo, que va a haber algunos que creen en la palabra de Jehová, estarán divididos y otros estarán en contra de la palabra de Jehová. Pero Faraón vuelve a negociar por tercera vez empieza a negociar y empieza a reconocer su pecado, ¿no? Y dice, está bien, yo pequé. Este, pero hermanos, cuando alguien dice eso es porque es una confesión muy interesada, ¿no? Porque sabe que está bien, va a ceder, pero por dentro sabe que no va a ceder. Porque cuando pasa el peligro, cuando la plaga del granizo pasa, su corazón de nuevo se endurece. Cuando viene la plaga de las langostas o de los saltamontes, la amenaza ya es tan grave, que sus altos consejeros le aconsejan hacerle caso a Moisés por una sola razón. El capítulo 10, versículo 7, dice, le dicen sus consejeros reales a Faraón, ¿acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? O sea, Egipto ya está arruinado. Por favor, deja. Cuando vemos este relato de las plagas, en este relato encontramos dos negociaciones para que esta plaga termine. La primera negociación, antes de que ocurra, el rey pone como condición de que solo vayan los hombres a ofrecer los sacrificios. Moisés evidentemente no lo acepta y el castigo vienen las langostas. En un diálogo posterior, el faraón reconoce una vez más su pecado, pide sus oraciones para que las langostas se vayan. Jehová accede a esta situación, pero el corazón de faraón se sigue endureciendo. Con todo esto, ¿no? Poco a poco, faraón va perdiendo terreno. Ya en la novena plaga, que es la plaga de la oscuridad, vuelve a hacer una negociación y dice, bueno, está bien, listo, pero una condición, váyanse todos, pero no lleven animales, no lleven a ningún animal. Como Moisés no acepta la propuesta porque hay que ir todos, tiene que salir todo lo que implique a Israel, Faraón se endurece y ahí es donde empieza la amenaza contra Moisés. Y le dice que no volverá a ver más su rostro y si lo ve, lo matará. Pero en realidad quienes van a morir, como vemos en la 10ª plaga, son los primogénitos de Egipto. Después de estas plagas, nosotros vemos que se produce la victoria, ¿no? Sale el pueblo de Israel de Egipto para ir a adorar y demás, ¿no? La verdad, hermanos, que con esta historia, ¿qué podemos ver de este tercer protagonista? Mucha sangre y mucho sufrimiento podrían haberse evitado si el faraón hubiese escuchado desde el comienzo la propuesta de Moisés. Mucho sufrimiento, muchas cosas que pasan en nuestros mundos, hermanos, podrían evitarse si no hubiera líderes tan tercos. Vemos hoy una guerra entre Ucrania y Rusia, en donde los líderes, hermanos, no les interesa, ellos no están muriendo, ¿no? Pero ellos quieren ganar la guerra, porque no quieren quedar mal con el mundo. Muchos líderes religiosos terminan manipulando a su gente, a la iglesia, ¿no es cierto? Porque no se quieren dar cuenta, porque no quieren escuchar que están mal y terminan, ¿no? Terminan haciendo que la iglesia erre por sus intereses, porque ven en la iglesia una mina de oro, algo para captar plata o para tener a la gente y que lo siga, ¿no? Esas son las claras señales de los faraones modernos. Eh,
Aunque en el faraón hay mucha crueldad, realmente lo que se destaca en su personalidad, en lo más importante, es su terquedad, su obstinación que llevó a la ruina a su propio país. Cuando él se dio cuenta de todo esto, ya era demasiado tarde. Ya, ya Egipto estaba totalmente devastado. Dios nos libre, hermanos, de gente opresora y Dios nos libre que nosotros seamos opresores de otras personas y que no seamos tan tercos, ¿no? No seamos tan obstinados en pensar solo en nuestros intereses y queriendo hacer menos a los demás, ¿no? Por nuestra propia conveniencia. Así que bueno, esto es lo que aprendemos de este segundo protagonista. El tercer protagonista es Moisés. Primero fue el pueblo, Faraón, y bueno, ¿qué tiene que decirnos Moisés? Bueno, el primer episodio que nosotros vemos de él sirve en pocas palabras para justificar su nombre, ¿no? Sacado de las aguas, es un nombre egipcio. Moisés no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Parece evidentemente eh, eh, algo sin interés, ¿no? Pero lo que va a ser interesante en este relato es la relación que él va a tener con la corte egipcia. Moisés es educado en las cortes, en un ambiente muy cómodo, muy agradable. Moisés no olvida sus orígenes, ¿no? Porque el texto que leímos anteriormente dice, cuando él sale a ver a sus hermanos, se da cuenta que están siendo oprimidos, pero él sabe que son sus hermanos. Si el comienzo de la crueldad de Faraón radica en que éste no conocía a José, el primer faraón que no conocía a José, el cambio de Moisés comenzará a producirse cuando entra en contacto con su gente, cuando él vea la realidad, porque sí, fue educado en ambientes muy lindos, todo lo tenía, ¿no? La vida la tenía resuelta, pero la cosa cambió cuando Moisés es finalmente toca la realidad, ¿no? De su gente y se da cuenta que estos estaban sometidos a trabajos muy forzados. Como dijimos en la figura de Faraón, la política opresora empieza a desconocer al prójimo, empieza a deshumanizar al prójimo, ¿no? Eso es lo que hace el opresor. Pero la liberación empieza cuando nosotros somos empáticos con el dolor ajeno. A Moisés se le cambió el paradigma cuando él se da cuenta, cuando él va a ver a sus hermanos, ¿no? Y se da cuenta que estos están siendo forzados. Mientras él vivía en su burbuja de oro y de cristal, no había nada de qué preocuparse. Todo estaba bien, todo marchaba bien. Pero cuando él toca la realidad de lo que está sucediendo con sus hermanos, entonces allí, hermanos, es donde se le cae la ficha, donde debe caer la ficha para cualquier persona. Este conocimiento del dolor humano, de ser empático, de sentir el dolor, para muchos puede llevar a un sentimiento de rabia, de violencia, de desquite, de venganza, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Moisés. Porque en el primer acto que vemos de Moisés es que él asesina, él es un asesino, ¿no? De un egipcio. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la injusticia que se produce en otros, hermanos, entonces hay sentimientos de esta, de estos deseos de venganza, ¿no? Que fue lo que le pasó a Moisés. Este asesinato provocará su huida a Madián, donde ahí vamos a ver que Moisés como protagonista no deja de sentir empatía o compasión por los débiles, por los indefensos.
Porque el relato que encontramos en el capítulo 2, del 16 al 20, vemos claramente cómo Moisés llega, ¿no? Eh, a un pozo y ve que las hijas del sacerdote Jetro, sí, están siendo abusadas o están siendo maltratadas por otros pastores. Moisés las defiende porque él no puede tolerar que haya esa injusticia, ¿no? Para estas mujeres. Estos rasgos que encontramos en Moisés han servido para introducirlo en tratar de saber quién más o menos era, porque el texto bíblico lo va a enmarcar como un hombre de familia, como un esposo y como un padre. Pero Moisés siempre va a tener la nostalgia de su propia patria, porque en el versículo 22 del capítulo 2 del Éxodo, versículo 22 dice: y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Lo que Moisés ignora después de pronunciar estas palabras es que Moisés siempre va a ser un peregrino. Moisés siempre va a ser un forastero. Y aunque él extraña Egipto, el lugar donde él creció, conoció, hizo sus afectos, echó raíces, terminará siendo el enemigo número uno de esa nación. Andará vagando por todo el desierto y, para desgracia suya, Moisés terminará muriendo en una tierra tan extraña para él, muy diferente a la que él tanto anheló regresar. Moisés, hermanos, entonces, que lucha por conseguir una tierra prometida para su pueblo, que lo encamina para que ese pueblo tenga la promesa que se le hicieron a sus padres en el pasado, va a morir en un sepulcro que no pertenecerá a la tierra prometida. Sin embargo, hermanos, no pensemos que Moisés, tan preocupado por los indefensos, por los débiles, va a aceptar fácilmente esta encomienda, que eso es lo grandioso de este hombre. Su vocación, su llamamiento es maravilloso, porque el relato de su vocación que aparece en el capítulo 3 y capítulo 4 del Éxodo va a indicar numerosas resistencias. Es uno de los relatos más fascinantes que existen en el texto sagrado en relación a cuando Dios llama a una persona para que le sirva. Para comprenderlo, vamos a tratar de explicar un poco cómo se da esta estructura de las resistencias que Moisés tiene cuando Dios lo llama. Bueno, todo comienza según el capítulo 3 con una zarza que se quema, que arde, pero no se quema, ¿no? Y entonces encontramos un diálogo muy interesante entre Dios y Moisés, que tiene los siguientes elementos. Sitúense, por favor, en el capítulo 3 del Éxodo. Y el versículo 4 tenemos la llamada y la respuesta, ¿no? La llamada y la respuesta. Versículo 4. Es el primer elemento del diálogo entre Moisés y Dios, o Dios y Moisés. Dios le dijo: Moisés, Moisés, la llamada, y la respuesta es: heme aquí, dijo Moisés. Versículo 6. Tenemos la autopresentación de Dios, cómo Dios se autopresenta. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios se identifica con Moisés. Y empieza el primer discurso introductorio de Dios para el llamado o la misión que Moisés va a tener. En el capítulo, estamos en capítulo 3, versículos del 7 al 10, vamos a encontrar este llamado. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, fíjense, ahí está la misión, versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto, de Egipto a mi pueblo, ¿no? Los hijos de Israel. Esa era la misión que Dios le encargó a Moisés. Pensamos que Moisés dijo, sí, sí, adelante, yo lo voy a hacer. No. ¿Dónde encontramos la primera objeción? Versículo 11. ¿Y cuál objeción, cuál pretexto le pone Moisés a Dios? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? Soy un don nadie. Soy un don nadie. No, no creo estar dispuesto. Así que no estoy preparado. Busca otro que sí lo esté. Pero el versículo 12 nos da una señal. Dios le dice, está bien. No, vos sos, sí sos. Vos sos el que yo pienso que puede hacer el trabajo. Y el versículo 12 dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Israel. Ve, yo voy a estar contigo, tranquilo. Esa será mi señal, esa será mi promesa. Pero Moisés no se queda tan quieto y entonces en el versículo 13 le lanza una segunda objeción. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Cuál es la segunda objeción que pone Moisés para no ir? ¿Quién eres tú? Final de cuentas, o sea, primero, ¿quién soy yo para que lo envíes? Para que me envíes. Y lo segundo es, ¿quién eres tú? Para que cuando yo vaya la gente me diga, bueno, ¿y quién es el que te envió? Del capítulo 14, del versículo 14 al 22, hermanos, encontramos cómo Dios se revela con el nombre del yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres, soy el libertador, soy el que te envío, así que anda, ve y decirle a Faraón que deje salir a mi pueblo. ¿Okay? Pero Moisés no se iba a quedar tan quietito y hace una tercera objeción que está en el capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni me oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Qué hago si no me hacen caso? Los tipos van a decir, ajá, sí, tú, y a otro con ese cuento, ¿no? Y entonces, del versículo 2 al versículo 9 del capítulo 4, encontramos una serie de prodigios que hacen señal y que Dios le dice, bueno, decirles esto. Diles que viviste esto, ¿no? La vara, la culebra, la vara que se convierte en culebra, ¿no? La mano que sale como manchada y luego como nieve. Bueno, está bien. Pero no, ¿qué crees, Señor? Hay una cuarta objeción, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy torpe en el habla y torpe de lengua. O sea, Moisés dijo, ¿cómo me zafo de esta, no? ¿Cómo me zafo de esta? Y Dios le dijo, está bien, Moisés. Yo creo que Dios sí respiró. Y dijo, está bien, Moisés. Versículo 11. Dios le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Yo estaré contigo, yo seré tu boca, yo te enseñaré lo que tienes que hablar. Bueno, basta, Moisés, déjate de embromar. Y finalmente, ¿no? En el versículo 13 hay una quinta objeción que dice Moisés, ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debas enviar, envía a otro.
no envía otra a mí. No, yo no estoy para esto. Y ahí ya Dios perdió el control. Ahí se enojó. El texto dice, versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, está bien, te voy a enviar a Aarón para que él sea tu boca. Son 5 objeciones que encontramos por parte de Moisés, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y si no me hacen caso, no sé hablar, envía a otro. 5 son las objeciones de Moisés en su intento de eludir la misión que Dios le ha encomendado. Usa argumentos muy distintos y muy válidos, ¿no? Por eso cuando alguien a mí me dice, ay, pastor, yo el seminario no, yo no tomo un liderazgo o yo no tomo una consagración porque esto por lo otro está bien. O sea, yo digo, sus razones son muy buenas, ¿no? La tarea es muy grande, el compromiso es muy grande. En el caso de Moisés, su ignorancia de Dios lo lleva a decir, bueno, ¿quién eres tú? El miedo que tiene Moisés de decir, no, está bien, tal vez la gente ni me pele, ni me haga caso, ni me dé bolilla. O puede ser que es válido decir, yo no tengo las cualidades necesarias, yo no soy un líder para hablar, soy tartamudo. O finalmente dice, listo, ¿sabe qué? Yo te firmo la renuncia, no cuentes conmigo, hacete cargo y que otro lo haga. Fíjense cómo estas 5 objeciones nos tienen que ver mucho con nosotros, ¿no? A veces pensamos que sí, es muy difícil la tarea que se nos ha encomendado. A veces nuestra espiritualidad cristiana no es tan profunda para conocer a Dios, por lo tanto, ¿cómo vamos a servir a alguien a quien no conocemos? Muchos tenemos miedo que la gente nos diga, ay, vos me vas a venir a decir a mí, vos sos mujer, vos ni tenés estudio, vos sos el menor, vos no tenés preparación, todo, ¿viste? Y entonces decimos, sí, tienen razón, nadie me va a hacer caso. Y abandonamos la tarea. Otros, por otro lado, decimos, no, pero yo no estoy capacitado, yo no sé hablar en público, yo nunca lo he hecho, y terminamos diciéndole al pastor, a todo, no, yo no, otro día, en otra ocasión, más adelante, cuando las cosas mejoren en mi vida. Esta historia, ¿no es cierto?, de Moisés, pues hace que Moisés se convierta en una figura, ¿no es cierto?, que nos lleve a entender que cuando Dios te llama, Dios te va a dar todo, ¿no? Dios te va a dar todo, es cuestión solamente de creerle a Él. Es difícil, yo lo sé, asumir compromisos. Muchos me dicen, ay, yo no asumo compromiso porque tengo que portarme bien. Y bueno, hermano del alma, pues aunque no tengas un compromiso con la iglesia, tienes que portarte bien, ¿no? Ah, yo no, porque mire, pastor, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. Hay muchas personas que tenemos muchos, hermanos, muchos cargos, hacemos esto, hacemos eso, hacemos mil cosas. ¿Por qué? Porque otros no están queriendo hacerlo. Hoy necesitamos dejar de cuestionar, de objetar lo que Dios nos está pidiendo, ¿no es cierto? Y confiar en Él y saber que Él nos dará las herramientas para cumplir. ¿No? No tengan miedo, no tengan miedo, ¿no? Hay mucho por hacer. Pero acuérdese, como en el tema del pueblo, la libertad tiene un costo. Si está dispuesto a pagarlo, métase. Y si no, hermano del alma, le va a pasar como el hombre que le dieron un talento, lo escondió y ganó una retada y no entró al reino. Eso ya es decisión de cada uno de nosotros. Finalmente, hermanos, el último protagonista, pero no por ser el último es el menos importante, más bien es el protagonista más importante, es Dios. Dios tiene un papel fundamental. Eh, Al parecer en el capítulo 1, cuando vemos a Dios, lo vemos de una manera muy secundaria.
Cuando favorece a las parteras, ¿no? Les concede un favor muy grande cuando estas hacen una buena labor y toman una buena decisión. Parece ser que no se da por enterado de la opresión inicial del pueblo, cuando el pueblo no dice nada, ¿viste? En el primer faraón, como que Dios ahí no está muy activo, diríamos. Pero es en el capítulo 2 cuando los hijos de Israel empiezan a clamar por la dureza de esclavitud que tienen, cuando Dios interviene de una manera muy especial. Porque en el capítulo 2, versículos 24 y 25, dice que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los tuvo en cuenta, los reconoció. Esto, hermanos, aborda uno de los problemas más grandes que tenemos en la teología, de la historia de la humanidad y del texto sagrado. La participación de Dios, cómo Dios actúa. La pregunta es, ¿por qué no escucha Dios desde el primer momento el grito de los oprimidos? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que pasar muchos años, 4 siglos, hasta que finalmente Dios los escuchó? ¿Se dan cuenta? Muchos hombres y mujeres murieron esperando que Dios los libertara, y seguramente más de uno clamó su liberación, pero Dios no los escuchó. ¿Por qué? Porque Dios hasta el final, después de 4 siglos, ¿no? Ahí recién los escucha y se acuerda de ellos y los toma en cuenta. Siendo honestos, hermanos, no hay una respuesta a este misterio porque Dios es soberano. No podríamos decir, porque Dios es bueno, porque Dios es malo, porque Dios pensó esto, porque Dios pensó lo otro. No lo sabemos. Pero hay un detalle muy importante que sí podemos advertir de esta pregunta. Desde que comenzó la opresión, ¿no? Esta es la primera vez que el pueblo clama. Antes el pueblo no había clamado, lo vimos en el primer protagonista. Hasta que el pueblo clama, ahí Dios lo escucha. Este verbo, hermanos, de clamar está cargado de un sentido teológico muy importante en la Biblia. No es el simple, no es la simple protesta de alguien angustiado, no es el grito que alguien tiene de una rabieta. Es un grito específico, es un grito, ¿no? Donde le piden a Dios que intervenga directamente. Es hasta que el pueblo le pide a Dios que los libere. Por consiguiente, cuando vemos el relato en su totalidad, Dios escucha en cuanto el pueblo le busca, le presenta su problema, le clama, ¿no? Parece ser que esto no sería muy interesante o sería muy válido. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que a lo largo de la historia son muchos los clamores dirigidos a Dios sin que estos encuentren respuesta. Hay un montón de gente que le pide a Dios muchas cosas, pero parece ser que Dios no les da respuesta. Pero esa expresión no nos permite descalificar lo que el relato mismo nos está planteando. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos el relato de que Jesús dice que Dios escucha la plegaria de los que claman a Él de noche y de día, dice que Dios está atento. Jesús termina con unas palabras en el Evangelio muy interesantes que dice, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? ¿Encontrará fe? ¿Cuál es el punto aquí, queridos hermanos? La fe es lo que nos mantiene firmes. La fe es la que nos mantiene contra toda esperanza que llegue el momento de nuestra liberación. En el caso que nosotros estamos viendo, Dios tiene mucho interés por su pueblo oprimido.
Dice algunos pasajes, estoy en el capítulo 3, versículo 7. Eso ya lo leímos. He visto muy bien la miseria de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor. El clamor de los egipcios, de los hijos de Israel, llegó hasta mí, porque los egipcios los atormentan. Oí los gemidos de Israel y me acordé de mi alianza. Dios, a través de su instrumento humano, pondrá en marcha este proceso de liberación que fue Moisés. Porque Dios, hermano, siempre va a estar atento al clamor de su pueblo. ¿Cuándo responderá? No lo sabemos. Pero Dios siempre actúa cuando el pueblo clama, cuando nosotros clamamos. En el libro del Éxodo, ¿no? Dios se manifiesta de una forma nueva. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en los relatos patriarcales que aparecen en el Génesis, vemos a un Dios cercano, que dialoga muy bien con los hombres, e incluso pelea con Jacob y pierde la lucha, ¿no es cierto? Pero ahora en este relato no es así. Dios se acomoda a la nueva situación de esclavitud y actúa también de forma muy poderosa. ¿Por qué? Porque Dios dice que ahora Él va a responder con mano poderosa y haciendo solemne justicia. En el capítulo 6, versículo 6, dice de esa manera: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dios hará grandes maravillas. Y el que no lo creía, que era el faraón, ¿no? Quien decía, ¿y quién es este Yahvé que dice que yo deje ir a su pueblo? Terminará reconociéndolo en el capítulo 8, versículo versículo 8, capítulo 8, versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Faraón es el que reconoce que el único que puede sacar esto es Dios. ¿Por qué? Porque la tierra le pertenece a Dios. Vean lo que dice el capítulo 9, versículo 29. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Vemos a un Dios, hermanos, que va a actuar de acuerdo a su voluntad, que va a actuar de acuerdo a su grandeza. Un Dios que evidentemente no sabemos por qué responde de la forma en que responde. Pero lo que sí sabemos es que cuando Dios responde, lo responde con poder, responde con autoridad, responde con firmeza, responde con mano fuerte, con brazo extendido, responde reconociendo o haciéndonos saber que la tierra es de Él, que la tierra es de Él. Por lo tanto, Dios siempre será el protagonista principal de todo cuanto existe en nuestras vidas. Con este ejercicio, queridos hermanos, les he mostrado una pista de cómo podemos abordar los distintos pasajes que encontramos en el Pentateuco que siguen diciéndonos cosas a nosotros hoy, que siguen siendo actuales a nuestra vida y a nuestro entorno hoy, ¿no? Que debemos dejar de ser un pueblo que se queja por todo, que dejemos de chillar por todo y que asumamos que el costo de seguir a Cristo es muy alto, pero lo pagamos con gusto porque Él lo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Que debemos alejarnos de todas los perfiles psicológicos de los opresores, ¿no? No dejemos dominarnos por el miedo y porque el miedo va a hacer que nosotros oprimamos a otros por nuestros intereses.
No seamos tercos y obstinados. Moisés nos ha dicho que él 5 veces quiso salirse del tema, pero Dios las 5 veces lo atajó y le dijo, no hay para dónde irse. Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. ¿Cuál es la excusa o la objeción que le hemos dado? Y finalmente reconocer que Dios es soberano y que Él va a actuar y que Él va a hacer su obra y que todo mundo lo reconocerá como Dios, porque Él es nuestro Dios y creemos en Él y lo amamos, ¿no? Y lo amamos. Bueno, ese era el sermón del día. No sé si se entendió, queridos alumnos, no sé si la pregunta es si les gustó, porque no sé si esa sería la pregunta, pero yo cada vez que reflexiono y que repito esto, es la tercera vez que lo hago, porque ya sus compañeros anteriores, la segunda, porque sus compañeros anteriores también, me sigue moviendo cosas de la importancia que tiene el texto en sus historias y cómo éstas afectan a nuestro presente hoy. ¿Okay? Así es que bueno, espero que les haya gustado, si es que cabe la palabra para decir, y motivados a que sigan indagando. Hay otras historias en el texto bíblico mismo, ¿no es cierto? Que siguen diciendo, bueno, ¿qué nos dicen a nosotros? ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por su atención. La clase avanzó. Hoy no tuvimos tiempo para retroalimentar, pero hacemos algo, ¿les parece? La próxima clase vamos a analizar el pasaje de Abel y Caín. Por favor, léanlo. Lean ese pasaje. Así vamos avanzando. Capítulo 4, del 1. No sé si vamos a llegar hasta el 15, hermanos. No sé si nos va a dar a llegar hasta el 15, pero lean hasta el 16. Vamos a ver el 16. Así sirve que bueno, el 17, así sirve que más o menos les digo un poco con quién se casó Caín, según el 17. Entonces, lean del capítulo 4, del 1 al 17. Vamos a hacer esto. Ahora, háganme el favor, háganme el favor. Lean estos pasajes del Éxodo, del 1 al 15, ¿no es cierto? Léanlo. Identifiquen estos 4 protagonistas, sigan profundizando en estos temas. Si quieren volver a ver la clase, bueno, ni modos, aguántense un poco mi voz y mi cara. Y en la próxima clase hacemos una pequeña retroalimentación si es que ustedes descubrieron algo más de lo que planteamos en clase. ¿Puede ser, hermanos? ¿Sí? ¿Puede ser que me ayuden con eso? Eso nos va a ayudar a todos para sacarle mayor provecho a esto. ¿Ok? Entonces, perdón, Esther. Sí. La lectura es de Éxodo. Sí, ese es para hacer un pequeño resumen y va a ser muy brevecito porque vamos a necesitar mucho tiempo para hacer la lectura de Abel y Caín. Así que lectura para seguir reflexionando sobre esto que vimos en clase hoy. Éxodo del 1, capítulo 1 al capítulo 15. Para seguir reflexionando los puntos que vimos hoy. Y eso vamos a charlar un poquitito la próxima clase. La otra es Génesis. Y la 4. otra es Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 17, porque eso es lo que vamos a charlar la próxima clase. Entonces, para que más o menos todos estemos en la misma sintonía. ¿Ok? ¿Se entendió? Buenísimo. Pues hermanos, amigos, que Dios los bendiga un montón. Gracias. Nos vemos la próxima clase para nuestra última clase de Pentateuco. Dios les bendiga.